Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos como cada semana. Un placer para mí saludarlos y compartir con ustedes una entrega más de Cara a Cara con. En esta oportunidad vamos a conversar con el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru. Un tema muy importante porque además, más allá que los padres manifiesten a través de redes sociales, en encuestas que hemos hecho en la calle en innumerables oportunidades, su incertidumbre en negativo de cuál va a ser el futuro de la educación de sus hijos, es bueno saberlo de quienes lo viven en primera persona y además están en contacto con los maestros en Venezuela. Señor Alzuru, gracias por permitirnos este contacto. Y bueno, quisiera comenzar con algo reciente. En días pasados, Nicolás Maduro decía que Venezuela tiene en este punto 93% de escolaridad y que eso le permitía al Ministerio de Educación plantearse el regreso a clases de manera semipresencial, alternándola con clases por internet. ¿Cuál es su opinión y si esto es cierto? Si Venezuela tiene esas bondades en materia de educación. Bueno, gracias, Temi. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, yo no sé quién estará informando al presidente Maduro de la situación educativa en Venezuela, pero quien lo está haciendo realmente le está mintiendo, porque el nivel de escolaridad desde julio del año pasado, 2020, bajó considerablemente, debido no solamente a la pandemia, sino ya venía en detrimento el nivel de escolaridad antes de la pandemia por las condiciones fundamentalmente del programa de alimentación escolar, PAE, que no estaba llegando con regularidad a los centros educativos. Y para nadie es un secreto que muchos hogares, muchas madres, muchos padres esperaban pues, que llegara este producto a las escuelas para mandar a sus hijos a comer, porque no tenían que darle en sus casas. Pero realmente este programa está desaparecido hace mucho tiempo y realmente esto no motiva a los padres y representantes a enviar a sus hijos a los centros educativos. Además que los docentes venezolanos, ¿verdad?, con la carencia que tienen en estos momentos, en los últimos tiempos, realmente se le ha hecho imposible asistir al centro educativo, porque un docente venezolano, parece mentira, su salario, que es $1 mensual, a veces llega a $1 mensual, pues no le alcanza ni siquiera para tener cubrir el costo del pasaje al transporte público para trasladarse a su centro educativo. De tal manera pues que esa afirmación de Maduro realmente nosotros no la compartimos porque sabemos que es mentira, que no es real, todo lo contrario. Aquí ha habido un incremento de la pobreza, no solamente en los hogares venezolanos, sino en los centros educativos. No hay dotación, no hay condiciones de bioseguridad. ¿Y la infraestructura, señor Alzuru, cómo están las escuelas en este momento? Bueno, si antes de la pandemia nosotros veníamos denunciando que la infraestructura escolar estaba en franco deterioro, aquí denunciamos inclusive escuelas en la ciudad de Caracas, que tenían 800, 900 alumnos y había solo un baño que utilizaban los niños, las niñas y los mismos docentes. Entonces, imagínate tú las condiciones de higiene que había en ese plantel. Y como ese plantel, por supuesto, habían otros también, quizás no en esas condiciones, pero en condiciones similares. No quisiéramos pensar cómo estaban los del interior del país y, por supuesto, los de las zonas rurales, que están mucho más afectadas. Pero desde hace mucho tiempo aquí no se construyen nuevas escuelas. Y esa es una de las cosas que realmente nosotros venimos solicitando al gobierno nacional. Aquí hay tres cosas que influyen sobre la calidad de la educación y sobre la educación en general, que son la presión social que hay en este momento, que es inmensa. Pues la gente no tiene el dinero para comprar los alimentos, no tiene el dinero para comprar la medicina, no tiene el dinero para trasladarse en un transporte público y todas esas cosas, pues que todas esas cosas que afectan la cotidianidad del ciudadano. La pobreza, vivimos en una pobreza. Yo no diría que pobreza extrema, ya nosotros vivimos en la indigencia. Porque una persona que gana un salario mínimo menos de $1 mensual, realmente, ¿cómo come? Si tenemos una canasta alimentaria que ya ronda los $300 mensuales y una canasta básica familiar que está en el orden de los $600 mensuales. Entonces, si usted compara eso con lo que está ganando un ciudadano en este momento, indudablemente que vive en la indigencia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacen para vivir? Bueno, estamos viviendo
porque nos estamos reinventando, Estamos haciendo, sobre todo los educadores, estamos haciendo otro tipo de trabajo, cualquier cosa que nos produzca dinero, que nos produzca mayor ingreso en la familia para poder subsistir junto con nuestra familia. ¿Se puede establecer en este momento en qué porcentaje puede estar bajando el número de maestros que están impartiendo clases? Claro, debe ser, evidentemente el trabajo de campo no puede hacerse porque no se está asistiendo a las escuelas por un tema de pandemia, pero se puede medir cuántas personas han decidido migrar a otros oficios. Si nosotros calculamos que entre 200.000 y 300.000 docentes han emigrado de las escuelas venezolanas. Hacer cualquier otra cosa. Hacer cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un problema que se está presentando conjuntamente con esto, porque es que como tú no tienes el dinero que realmente te debería pagar el Estado venezolano, porque te paga $1, como ya dije. Bueno, tú sales a hacer otras cosas, a hacer un taxi, a hacer cualquier trabajo. Si sabes de plomería, vas a hacer plomería. Cualquier oficio que te produzca un ingreso mayor al que ganas en educación. ¿Qué está pasando? El docente no está renunciando. Simplemente deja de asistir al centro educativo por esta razón, porque no tiene cómo pagar el pasaje. Bueno, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? Y lo queremos denunciar ante el país y ante el mundo. Está la aberrante situación que le está suspendiendo el salario a estos educadores. Entonces no entendemos, si hay un decreto del presidente de la República de quédate en casa, no salgas de casa por la pandemia, y entonces hay un decreto de inamovilidad laboral también, hay un pliego de peticiones que las federaciones introdujimos ante el Ministerio del Trabajo, que de acuerdo al artículo 419, numeral 9 de esa ley del trabajo, obliga a los patronos, tanto el Ministerio de Educación como las gobernaciones, a no suspender sueldo, a no perseguir a los docentes, ni mucho menos a destituirlos. Entonces ese es un pliego que está allí en el Ministerio del Trabajo, que por cierto no ha tenido la respuesta que debía tener, porque el Ministro del Trabajo, no sé si es que conoce su labor, no sé si es que desconoce la labor y la responsabilidad que debe tener con el cumplimiento de la ley del trabajo, porque hasta ahora no ha convocado a la comisión de conciliación que manda de la misma ley, para que junto con el Ministerio de Educación discutamos las violaciones que ha habido en el contrato colectivo, que una de las violaciones precisamente se refiere a nuestro tabulador salarial. El tabulador salarial que nosotros aprobamos en el 2018 y que tenemos ya más de 10 contratos con un tabulador salarial nuestro propio, que no está basado en un salario mínimo, sino en un salario base por categorías y por jerarquía. Bueno, fue desconocido por el Ministerio de Educación en base a una circular que el Ministerio del Trabajo hizo al TSJ, donde desconocían las reivindicaciones logradas a través de los años de los funcionarios públicos. Esto produjo que la ONAPRE hiciera un tabulador nuevo, donde metió a todo el mundo sin tener en cuenta que los educadores teníamos nuestro tabulador propio, ya concebido a través de un contrato colectivo que es ley entre las partes. Entonces, esto ha traído como consecuencia, ¿verdad?, la desalarización de nuestro sueldo, de nuestro salario, valga la redundancia. Es decir, nos están dando bonos fuera de la convención colectiva, nos están dando bonos fuera de la contrato colectivo, que son bonos que realmente no alcanzan ni siquiera para adquirir un cartón de huevo y 1 kilo de queso blanco. Entonces, es decir, nos están desconociendo el contrato colectivo y están yendo hacia el desconocimiento de las reivindicaciones que durante más de 80 años nosotros hemos logrado a través de nuestras luchas sociales. Y justamente, hablando de las luchas sociales, señor Alzuru, ¿cómo replantear esta agenda? Porque por años, y nosotros como reporteros hemos hecho cobertura de protestas, de reclamos, de represión a los maestros frente al despacho de educación en el centro de Caracas, y pareciera que no existe un interés, pareciera que hay quizás una política de negarle la educación, más allá de ser una bandera, de decir que la educación pública, educación de calidad, lo dijo Chávez en su momento y lo ha dicho reiteradamente Maduro, pero en la práctica esto no se cumple. ¿Cómo lograr que los trabajadores vean justamente resultados a esa lucha? Porque no se trata ni siquiera de una lucha solamente por el salario, es que son padres de familia también, y es una cadena. Los hijos del maestro están pasando
la misma hambre, la misma necesidad que están pasando sus alumnos. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, nosotros en el 2018, perdón, en el 2019, nos reunimos constantemente con el ministro de Historia y su equipo. Y lo que hizo fue mamarnos gallos, como decimos en criollo en Venezuela. Realmente ahí tratamos nosotros de salirnos de esa tabla UNAPRE y lo logramos, pues con acuerdos que allí surgieron. Pero hay otros beneficios que estaban en la convención colectiva que realmente, a pesar de que lo aprobamos, a pesar de que lo discutimos y logramos acuerdos, no se cumplieron. ¿Qué pasa? Nosotros hemos hecho de todo la lucha sindical. El magisterio es uno de los sectores que ha estado más movilizado en el país en los últimos años. Bueno, realmente nosotros, en virtud de que realmente no se han resuelto los problemas por la vía del conflicto que el magisterio planteó en las calles de Venezuela, hemos decidido replantearnos la lucha, porque el problema ya no es solamente de los educadores. El problema es de todos los trabajadores venezolanos, sí, de cualquier gremio que están precisamente en las mismas condiciones y quizás en peores condiciones que los educadores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos reuniendo con diferentes coaliciones, con diferentes sectores. Ayer sostuvimos una reunión con la CTB, que es la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es la que debería estar al frente de estas luchas por un salario justo con los trabajadores, por reivindicaciones como realmente la salud, pues. O sea, nosotros tenemos que, en primer lugar, garantizar la salud a los trabajadores, a nuestros maestros, a nuestros alumnos, a nuestros padres y representantes, a todos los trabajadores. Y aquí no está garantizada la salud. Y nosotros replantearnos en dos aspectos: la salud y la lucha por un salario digno, vamos a llamarlo de esa manera, un mejor salario que realmente alcance para vivir con una vida de calidad, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que te dice que tu salario, el salario de un trabajador, tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar, que en estos momentos dijeran $600. Bueno, está planteada una lucha en ese terreno. Bueno, no son $600, bueno, vamos a sentarnos a discutir a cuánto podemos llegar. Sabemos que este país está en quiebra. Sabemos que este país lo llevaron a la ruina y no fuimos nosotros precisamente. O sea, quien destruyó el salario en el 2018 fue el propio gobierno con la reconversión monetaria, quitándole 5 ceros a la moneda. Y si usted lo destruyó en el 2018, está ahora en la obligación de reconstruirlo. ¿Cómo lo va a reconstruir? Indexándonos a la actualidad, a ese porcentaje de inflación que hubo en el 2020, que fue 2.256% interanual. Esa hiperinflación que hubo de 2.256, bueno, ahí están los números. Sentémonos a conversar, que es lo que ustedes no han querido. No sé si es que no tienen la voluntad para hacerlo, o si es que ustedes creen que realmente todo está funcionando bien, o que no se han salido de esa burbuja donde viven, que no bajan a hablar con la gente, que no hablan con los representantes, que no hablan con los verdaderos maestros, sino con quienes le dicen a ustedes lo que ustedes quieren oír. Bueno, yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír, yo les voy a decir la verdad y se lo estoy diciendo claramente. Y ojalá que esto le llegue al presidente Maduro, para que el presidente Maduro sepa de una voz oficial cómo está la situación del magisterio venezolano. Porque a mí me parece que entonces, si el presidente tiene esos números, es que no le están informando bien. De esta manera, pues, que la situación de los trabajadores venezolanos es grave, y de la educación es más grave aún. Tengo que, lamentablemente, despedir, pero antes quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué significa para un país que se destruya la educación? Porque ciertamente el venezolano está hoy tratando de sobrevivir, tratando de poner un plato de comida en la mesa, tratando de rebuscarse de todas las maneras posibles, y pareciera, quizás porque no es tangible la educación, no se puede tocar la educación como tal, la gente no la ve como prioridad, o un sector de la población no lo ve como prioridad. Pero ¿qué significa para una nación como Venezuela que los muchachos se queden en el camino y que se desvalorice justamente la importancia de tener una profesión, de ganarte las cosas por el valor de tu trabajo y por tu conocimiento? Bueno, significa simplemente que es una paralización hacia el desarrollo. Tenemos que estar claro que la educación es la palanca fundamental para el desarrollo de un país. Por eso es que este gobierno o un nuevo gobierno, el que venga,
tiene que declarar a la educación como un problema de Estado y no seguir viéndola como un elemento de un factor fundamental de la sociedad civil, como un elemento nada más. No, porque es que la educación es el factor fundamental para el desarrollo de un país y la educación en este país está invisibilizada, no le dan importancia a la educación. Cuando vivimos en un mundo globalizado, donde nosotros necesitamos en este momento ya dedicarnos a preparar el nuevo perfil del docente. El docente venezolano que fue preparado durante estos 40 años, en este momento, con todos los fenómenos mundiales que han habido, que se han desarrollado en el mundo, ya debe tener un nuevo perfil, tiene que estar preparado sobre todo en la parte tecnológica, que no está formado para eso. Por eso es que la educación a distancia, como que el gobierno quiere proponer en Venezuela, lo que ha hecho es distanciarse cada día más del ciudadano. La educación a distancia se ha distanciado más bien. No ha llegado a todos los sectores, la educación a distancia no ha tenido los resultados. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma digital, ¿verdad?, que le llegue correctamente a todos los hogares venezolanos, no hay los instrumentos tecnológicos para el desarrollo de la misma. Entonces, todos estos factores influyen, ¿verdad?, para que la educación vaya cada día desgastándose e indudablemente el país no tenga futuro. Si no hay educación, no hay futuro. Sin educadores no hay educación y sin educación no hay país. Le agradezco mucho, señor Alzuru, su participación en este cara a cara. Como cada domingo, pues estamos tratando de mostrarles las caras visibles, las personas que siguen luchando desde cada uno de los sectores, justamente para lograr apalancar a esa Venezuela. Yo siempre digo cuando cierro el programa que no queremos la Venezuela de antes, queremos una mejor, donde podamos trabajar con honestidad, de manera decente, para ganarnos cada una de las cosas y cumplir cada uno de los sueños que podamos tener. Nos vamos, gracias por la compañía. Estábamos conversando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, @Impacto Venezuela, @Impacto B, @Steninf en Twitter y en Instagram, de quien les habla. Feliz domingo para todos.